Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué la música? Eh, es una pregunta buenísima. Yo creo que esa pregunta se va respondiendo, va teniendo un montón de respuestas en distintos momentos de la vida. No sé si hay una respuesta para por qué la música. Yo siento que cuando así pienso o filosóficamente más profundo en la cosa y pienso cómo se llega o cómo llegué yo, y a veces lo voy y vuelvo hacia otros, hacia amigos o hacia personajes, me doy cuenta que en mí, más allá del hecho de que mi papá sea músico y yo me haya criado en una casa con un tipo que cuando yo era bebé estaba estudiando en el Manuel de Falla y tocaba los estudios de guitarra y eso se te va pegando y se te hace como una mella, y más allá de que existe otra cosa que es lo habitual como cosa natural que uno acepta muchas veces en la niñez. Si el pan en tu casa llega con la música o llega, bueno, evidentemente eso también va a formar parte de tu imaginario futuro de cómo podés sobrevivir. Entonces, a mí me parece que a partir de casualidades que no fueron tan casuales, yo fui encontrándome con la música y fui descubriendo cosas que creo que necesité para entender algunas cosas de la vida, como cosas que son más ejes en mí, ¿viste? Como que eran las cosas que más me interesaban. Y creo que la música fue la que me fue creando ese eje, poniéndome a mi familia en un lugar, a mis amigos, al amor, a las pasiones, ¿viste? Los deseos, los fue acomodando todos. Me parece que la música y ese hambre y esa necesidad, esa pasión de buscar y buscar y buscar, ahí fue como acomodando todo alrededor de eso. También, si decimos por qué la música, hay muchas cosas hoy para pensar en eso para mí, que tienen que ver con encontrar algo en la vida, que me parece que es algo que le puede pasar a muchos artistas, que a vos también te debe pasar, que es el infinito que uno muchas veces busca en la vida, ¿viste? Pasa a veces que ese esquivarle a la finitud de todo y de las cosas y tratar de buscar esa cosa infinita termine por desvalorizar o menospreciar o no hacer que vos puedas conectar fácilmente con las cosas que claramente son finitas, digo, las cositas de cada día, esas cosas que a veces uno tiende a pensar que son inservibles desde el hecho que son funcionales y como que no tienen una gran proyección. Digo, ¿te podrías pensar sin la música hoy? Y es una angustia, en muchos momentos fue una angustia, es un pensamiento. Si podría pensarme sin la música hoy, a partir del nacimiento de mis hijos aparecieron cosas diferentes en relación a ese pensamiento. Yo durante mucho tiempo sufrí mucho la culpa de no estudiar, la culpa de no tocar el instrumento. O sea, si pasaba un día sin estudiar, el mal humor era una cosa así irrefrenable, insoportable, me trataba mal a mí, trataba mal a los demás, porque yo creía que era músico solamente si estaba todo el tiempo revalidándome eso conmigo mismo. A partir de esto que te estoy diciendo, de empezar de que la música empiece a ser el eje y empezar a acomodar las otras cosas, también cuando tenés un hijo visualizás cosas y probablemente los conceptos filosóficos también se amplían con el nacimiento de un hijo, ¿viste? Y en ese sentido poder ver o poder disfrutar más de la finitud o de las cosas más concretas, se vuelve algo más normal, más cotidiano, más hasta te diría, aparece como el aspecto efectista de la vida en algún punto, ¿viste? Está claro. Hoy, el instrumento, cuando claramente tu laburo
empieza a tener como un foco en lo que es componer, que tiene no más que ver con crear, pero sí con construir probablemente, o al menos de manera más tangible, ¿no? Hay como un laburo arquitectónico y de control que desde el instrumento no siempre se puede. ¿Tu vínculo con el bajo cambió? No, para mí es exactamente todo lo mismo, fluyendo a través de diferentes canales que generan diferentes posibilidades y que generan... yo siento que es exactamente lo mismo hasta cuando toco un instrumento que no es mi instrumento para nada. ¿Y sentís que conectás así de fuerte? Sí, por ahí me parece que digamos, en ese sentido la limitación juega un papel que podría ser paralela a una regla de estilo en otra cosa. O sea, la limitación técnica o la limitación de desplazamientos que uno puede tener cuando encara un instrumento y necesita... Pero me parece que el origen artístico que mueve todas esas cosas es uno, y está en la cabeza y en el corazón o en el espíritu o en esa mezcla. La forma de fluir de eso puede adoptar, a lo largo de la vida puede adoptar un montón de maneras, y es más, puede estar, puede adoptar maneras que uno no las visualiza 20 años después. Y te vuelvo a decir lo de antes, la limitación es casi la regla de estilo. Sí, está claro. Es un paralelo. Claro. Es donde quedas atrapado y desde donde tenés que arrancar. Totalmente, pero cuando vos descubrís en un tipo como Enrique Norris la capacidad de utilizar una cantidad de elementos comunes a gente que tiene los mínimos recursos y a gente que tiene los máximos recursos, y con esos elementos comunes poder lograr ser honesto y ser transparente y crear y ser creativo, vos empezás a entender que la posibilidad de instalarte vos en cualquier situación artística va mucho más allá. Claro, va mucho más allá de los recursos técnicos. O sea, son más los recursos técnicos mentales o espirituales, ¿viste? Y hoy, digo, porque esto claramente en todo artista es un proceso dinámico y los motores están todos activos en distintas combinaciones o proporciones, o en general están todos activos y va variando según el periodo de la vida en el que estás. Hoy hay uno de esos motores, entre la distancia entre el corazón o lo visceral y lo más abstracto o conceptual. ¿Estás en algún lugar en particular de esa distancia? ¿Estás en todos lados? ¿Cambia constantemente? Todo eso que dijiste junto. Es como... es indivisible ya. Ok. Creo que es indivisible. ¿Y nunca has tratado de dividirlo? ¿Nunca has a propósito? He trabajado en algún momento donde todavía no había trabajado tanto sobre determinadas cuestiones. He trabajado como enfocado, creyendo en eso, o sea, creyendo en la divisibilidad de la cuestión. Hoy me está pasando que siento que se torna indivisible a partir del trabajo constante que uno hace. Cuando uno hace mucho trabajo con uno mismo creativamente, quiero decir, si vos trabajás sobre el proceso de composición, si vos trabajás sobre el instrumento, trabajás constantemente... Sí, llega un momento en donde todo esto fluye y ya es indivisible, digamos, vos podés querer controlar y decir, bueno, voy a ahondar estéticamente o voy a ahondar en determinadas cuestiones que vos sabés que están, digamos, son procesos mentales, pero sí o sí vos estás instalando en la decisión, en las decisiones que vas tomando, tus canales espirituales o viscerales o lo que queramos ver. Está bueno. Salvo que vos seas un tipo que, por eso te digo, que estás en un proceso previo a eso y esto que decimos de los procesos dinámicos, a veces un proceso previo se vuelve a repetir. O sea, sí, no necesariamente tiene que ver con el inicio o la falta de conocimiento. Totalmente, uno a veces recorre todo un camino y después vuelve a un proceso previo y se instala en ese mismo lugar por cosas que te van pasando. Pero yo hoy lo veo desde ese lugar. Tuve un cambio grande en relación a eso que vos decís. Eso lo que te estoy tratando de decir es eso. Está claro. Que hubo un cambio grande. Que antes esas dos cosas yo visualizaba una manera de trabajarlas por separado.